Mujeres con huevos. ¡Huevos! 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 Grandes movimientos sociales, rasgos de rebeldía. Esta década, a pesar de ser el preludio a una escalada regresiva mundial, es también el precedente de las libertades que gozamos ahora. Hablaremos de la década de los 60. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenides al episodio 23 de Mujeres con Huevos. Welcome, plebes. Bienvenidos a los plebes. A la plebada. Pues ahora tenemos matching público. Sí. Así estamos como que muy de manteles. Siempre decimos que estamos de manteles largos, pero sin manteles. Pero sin manteles porque no tenemos, no nos alcanza. No hay presupuesto para el mantel. Así es. Patrocina. ¿No? Patrocina. Marisina, ¿dónde estás? Patrocina. Ay, ¿cómo está todo, Blanca? Pues bien. ¿Todo bien, sin novedad? Todo bien, gracias a Dios. A la vida y así. Y a la universidad. Y al universo, que aquí estamos y seguimos chingando. Ok. Oye, y hablando de chingando. Chinganditos. Tenemos una invitada. Que, ¿te acuerdas del meme que dice: ay, ahora me dijeron que qué bonita. Que qué bonita forma de chingar la mía. ¡Ey, ese no lo había visto! Pero como yo me enfoco en lo positivo, pues me sí, quedé con qué bonita. Claro, qué bonita. Qué bonita forma de chingar la mía. Qué bonita de andarme chingando la vida siempre. No, pero vete. Vamos a hacer una variante de la chingar a una mujer chingona. ¿Ok? Qué bonita la forma de ser una mujer tan chingona. Así es. Qué bonita forma de ser una mujer chingona. Ajá. Chingona. Sí, hasta que se nos hizo. Es que se hace mucho el rogar. Sí. Tiene agenda llena. Sí, no, se nos ponen unos moños sí, que claro, quedan. Es famosa ya, es famosa, pero pues nos hizo el honor de acompañarnos esta ocasión, ¿no? Después de andarla ahí. Después de como 20 episodios y 3 meses sin grabar. Sí. Pero mira, no hay plazo que no llegue, que no se cumpla, y aquí estamos. Así es. ¿Y qué te parece si la presentamos? ¿Ok? Pues con nosotros, Dinora Chiquete. ¡Ya me recibió! ¡Ay, un asiento! ¿Qué onda? ¡Sí, llegué a la buena! Sí. ¡Qué rolli! ¿Qué ondis? ¿Qué rollis? ¿Qué pedo, cachorros? Ajá. ¿Qué onda? Este fue de todo, ¿no? Tranza, bandita. Sí. No, pero le corresponde. ¿Qué? ¿Qué bandita? ¿Qué tranza, bandita? Bienvenidos a un episodio más de... Muchas gracias, Erika. Ya sé, desde hace mucho tenemos ya me habías hecho esta invitación. Sí. Andaba así, la agenda llena. No, pero yo quería tocar un tema que me apasionara también, que era los 60, octubre, el 68, que me siento como que me apasiona más el tema de los 60. Entonces, igual, gracias por la invitación, Erika, Blanca, Casa Morgan, Carlos, muchas gracias. Y un gusto estar aquí con ustedes. Casa Morgan nos patrocina. De Casa Morgan. Desde Las Vegas, Nevada. Aquí estamos transmitiendo. Sí. Claro que sí. Saludos hasta Culiacán. Que nos ven. Saludos. Gracias. Los queremos, gente de Culiacán. No los hemos olvidado. No. Acá estamos súper a gusto, Vamos a ir al casino después de aquí. Ya ahí tenemos unos dólares listos. Sí, para ver qué nos dan las maquinitas. Los negros con taparrabos. Sí, ya estamos bingo. listos. Y bueno, Chiquete, para los que no te conocen, platícanos una reseña Una de intro. quién es Dinora Chiquete. Bueno,
Dinora, me llamo Dinora Isabel Chiquete González, culichi 100%, que le encanta el diseño, la historia, la cultura, la región, las artesanías, las amo. Las artesanías. Las manualidades también te gustan. También. También. Estudié diseño gráfico aquí en Culiacán, en la Universidad Casablanca. ¡Qué fresona! Era la única con licenciatura en diseño en ese entonces, en 2001. En Enquenantes. En Enquenantes. De hecho, yo quería irme a estudiar al UNAM. Yo quería estudiar en la UNAM y mi familia me dijo que no, que si la carrera estaba aquí en Culiacán, aquí la estudiaba, pero yo quería ser universitaria. Pues bueno, estudié diseño gráfico. He tenido muchos trabajos, uno de esos pues, donde nos conocimos, Erika y yo, y actualmente trabajo en el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Soy apoyo del director Gilberto López Alanís. Ahí estoy con él en lo que sea, cualquier cosa que necesiten, cuestiones de diseño, edición de video, trabajo, investigación, archivismo, todo eso. Pertenezco al Seminario de Cultura Mexicana, soy miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Culiacán. Trabajo por semestres, por temporadas en la Universidad Casablanca también ahora, soy maestra. Persona. Claro, lo que es. En las áreas de diseño gráfico, en diseño industrial y a veces en diseño de modas. Trabajo en la radio, en W Radio 97.7 de la Sierra al Mar, en un programa que se llama, sí, todos los sábados de 1 a 2. También nos pueden ver en el Facebook de la Sierra al Mar. Es un programa de historia y cultura. Genial. Con un grupo de historiadores muy padre, me encanta. Tengo 5 años y medio, de 11 años que tiene el programa, que se creó desde el Bicentenario. Trabajo con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, un trabajo del que he aprendido bastante. Ahí con la música clásica, hago toda la imagen de ellos, 2 años y medio, 3, haciéndoles el diseño gráfico. Y hace unos años regresé de Argentina, me fui a estudiar una maestría. Una maestría a Buenos Aires, a la Universidad de Palermo, la maestría de gestión del diseño, una universidad buenísima. Saludos a Argentina. Ay, Buenos Aires, hermoso. A la Rami. Saludos a los Roques. A todos los pibes, todas las minas, plebes, saludos, los extraño un chingo, las birras, la pizza, las empanadas, ir a Palermo, comer fugaceta, pasta, todo el Obelisco, el tango, el bandoneón, Piazzolla, todo eso, San Telmo, hermoso. Estuve 4 años, viajé un montón, fui a Brasil, a Uruguay, a Paraguay. Conocí un montón de países, mucha gente. Internacional, o sea. Latina, pero sí, fueron 4 años de muchísimo aprendizaje allí en América del Sur. Me encantó vivir con los hemisferios volteados, de que el invierno fuera en junio, julio. Yo que soy de agosto, mi cumpleaños es en agosto. Y el calorón de Culiacán. Nunca en la vida he experimentado mi cumpleaños el 15 de agosto con una gabardina, jamás. Y fue eso una experiencia de wow, me desperté, ya hace frío, me voy a poner mis botas, mi bufanda bonita. Tal cual se te volteó todo, o sea, tu mundo, pues. Sí, el primer año bien chido, pero el tercero de... Ya quiero sacar la pierna. Ya mi cumpleaños, ya quiero andar así, no descotada. Ya el tercer año me valía el frío, pero quería andar así, ¿no? Pero sí, fue una muy buena experiencia, conocí mucha gente, no nomás latina, muchos franceses, españoles, buena experiencia a todos, quien tenga la oportunidad, viaje, salga, de verdad, recomendadísimo. Y ya me regresé, y cuando regresé, gracias a eso fue que empecé a tener estos trabajos, porque yo cuando me fui estaba en otras cosas, nada que ver. Estuve trabajando en Palomar de los Pobres, también de diseñadora gráfica, estuve 3 años, que aprendí muchísimo, gracias familia Gómez, pero ya fue un parteaguas para mí, Argentina, porque regresé y se me vino lo del archivo, la radio, las clases, la OSLA. Igual te abrió otro mundo, pues otras
y conocer a más gente también con otro pensamiento, con otras cosas, otra cultura, sí, y también yo tenía muchas ganas de compartir lo que había aprendido. También fue una de las cuestiones por las que me regresé, que ya necesitaba compartir todo lo que había vivido allá, necesitaba, y tuve la oportunidad de estar con los alumnos y era como transmitirles a ellos todo ese bagaje, ¿no? O sea, muy, muy padre. Oye, pero no, te hace falta lo más importante del currículum. Ciela. Claro, bueno, yo y Erika nos conocimos hace unos 10 años aproximadamente. Más, Leonardo va a cumplir 11. Ah, bueno, 11, entonces 11 años. Más porque Leonardo va a cumplir 11. Entonces suma de 2 más, 13 años. Oye, mejor vamos en lugar de que esté yo aquí, o sea, va a venir la Anita para que sean ya todos él. Sí, porque la Ana Morgan también estaba en Exceso. Sí. Vete. Así no, y la Pola que hizo esto, mira, también estaba en Exceso. Oye, sí tiene su estilo. Sí, tiene su firma, es cierto. Polazo. El Pola. No, la Pola. Muy bien, es buena diseñadora. Sí, se la anda rifando. Sí, pues sí, ahí nos conocimos, nos hicimos muy amigas. Se robaron todas las laptops que había ahí. No. Patrocinaban. Nos sentimos en el derecho. Claro que sí. La pasamos muy bien. Creo que conocimos a muchísima gente interesante de diferentes áreas, con muchos talentos. Éramos muchos, éramos como 60 personas. Era un lugar con mucha creatividad, yo creo, ¿no? Porque la mayoría eran diseñadores, ¿no? Bueno, había todo. Ilustradores, diseñadores, pedagogos, ¿cuáles eran los programadores? Eran como 5 o 6 áreas. Salía mucha creatividad de ahí. No salía. Sí, pues es lo que nos pedían. Era un semillero de talentos. Sí. Muchas semillas. Un semillero. El CLSC Culiacán. Culiacán oficialmente se llamaba Culiacán Learning Solution Center, pero no era nada de eso. Nada que ver. Después No, lo de bautizamos. Culiacán. Lo de Culiacán era lo único. Era LD. Era una empresa LD. Fantasma, pues. Así la vamos a poner. Pero qué bueno que pasan esas experiencias, porque uno aprende mucho del outsourcing, que gracias a Dios ya hay una ley, que ya nos defiende a todos los trabajadores de eso, porque fue una explotación, un robo y una depresión que entramos todos, porque íbamos pues con muchas ganas, la neta, a dar lo mejor de cada uno, y pues nos defraudó y muchas repente, empresas. Esto fue un chiste, fue nada más, es una prueba. Era realmente un experimento social, ¿no? Pero gané la demanda, sí. Así que bueno, ya lo valió. Pero sí. Bueno, tenemos una ganadora aquí. Pues aquí están las amistades después de tantos años. Eso es lo bueno que nos dejó. Eso fue lo que ganaron. Yo creo que fue de lo mejor. Sí. Y después ver, por ejemplo, que los instrumentos o las bases de los instrumentos que hacíamos ahora se utilizan en capacitaciones, en otros trabajos. Entonces, y realmente nosotros fuimos los que estuvimos creando, no existía esa madre. Los procesos los aprendimos. Sí, de hecho yo en la universidad aplicaba lo de las sodas, hacía más o menos los ejemplos esos, y de hecho también les llamaba ODA, objeto de aprendizaje. Dijo las sodas, yo creí que mandaba a los alumnos por un refresco. No, y lo decía, una oda. Una oda. Sí, tiene sus cosas buenas también. Sí, igual, o sea, de todo se aprende, ¿no? De lo bueno y de lo malo aprendes. Y al final de cuentas se quedaron con lo bueno también, ¿no? Así es, que era lo más. Sí. Tan es así que ahora está en Mujeres con Huevos. Claro, Claro, o sea, aquí no tiene todos se les da oportunidad. Oye, porque Mujeres con Huevos somos incluyentes. compañeros. Somos compañeros. Entonces, un gusto, y me encanta hacer esto. Ya estoy un poco acostumbrada, ya no le tengo miedo al micrófono, a las cámaras, con la radio. Entonces, todo bien. Gracias nuevamente por la invitación. ¿Qué tal? Les dije, nos vayamos. Oye, chiquitita. Y
Platícanos por qué la importancia de la década de los 60, o sea, por qué es un parteaguas en muchos aspectos. Ok. Bueno, quería dar un previo acerca de eso, cómo yo me empecé a interesar por los 60s. Desde morrita empecé a escuchar mucho a John Lennon y a los Beatles, y me acuerdo que mi papá en un momento cuando estaba como en sexto de primaria o primero de secundaria me regaló que estaban saliendo los CDs interactivos que nos llevaban la Encarta, todo eso. Me regaló un disco de los Beatles que venía toda la discografía con la letra, con me gusta mucho ese disco que creo que muchos lo tuvimos. Hubiéramos puesto aquí de los Beatles. Sí, aquí vienen unos Morgan. fotitos. Ahí está un libro, ahí está. Bueno, entonces la música, bueno, igual las portadas me llamaban antes, la ropa, como las portadas, cada portada era súper diferente, pero todo era de los 60, ¿no? Desde lo más formal hasta los pelos explotados, las barbas, todo eso, en una década, o sea, muy fuerte, muy marcado cada una de sus épocas. Ay, mi amor, lo amo, John Lennon. Ay, ¿por qué lo mataron? Yo como chingas. Porque No, fíjate que no, ya la defiendo. Después puedo hablar de ella, pero no. Ajá. Vamos a hablar después de Yoko. Sí estaba muy pirata, pero sí tiene sus cosas interesantes también. Y canta bien bonito. No, esas son las cosas malas. Esas son las cosas malas. Pero bueno, a mí siempre me empezó a interesar mucho, esta época de los 60 y la música, y por ellos, porque cada disco era tan diferente. Pero lo que estaban viviendo a lo mejor, ¿no? Ajá, lo que vivían, pero lo que te transmitían, las emociones que te transmitían, nada que ver. Un disco del 62, ya el Sgt. Peppers, o sea, era totalmente, y que además cada canción era un viaje. Películas que sí, No, bueno, la de Yellow Submarine. No, o sea, épica. Épica. Ese sí es Sí, de hecho, hoy 2 de octubre, en cuanto me desperté, la primera canción que puse fue la de Twist and Chat. When check it on, baby, now, check it on, baby. Twist and Chat. La puse a todo volumen a las 8:30 de la mañana. Así como este güey que sale así bailando así con la camisa Todo así en una cosa acá, ¿no? Si Oye, si el herrero y los albañiles estaban soldando enfrente, porque no me voy a poner yo la música a todo volumen a las 8:30 de la mañana. Y la puse, ¿no? O sea, y bueno, y ya después de eso empecé a escuchar música de más épocas, de más décadas, 70s, 80s, pero no, la verdad no me llamaba la atención. Y ya después empecé a investigar, pues, qué onda con los 60s. Entre más iba creciendo, descubriendo el mundo, me daba cuenta que muchas cosas venían de los 60s. Que las píldoras anticonceptivas, las drogas, ciertos personajes, había la psicodelia, como que venía de ahí. Entonces me empecé a identificar con personajes, con contextos, con países, con la cultura de cierto lugar, de esto. Y yo, pues qué interesante, ¿no? Con el tiempo, cuando llego al archivo histórico a trabajar con el maestro Gilberto, tengo la oportunidad y el privilegio de conocer los expedientes de los movimientos sociales. Entonces, ahí es donde mi cabeza me empieza a como decir, a ver qué, porque para que lo sepan todas las personas que nos ven, en el archivo que se encuentra aquí por la calle Rosales, Antonio Rosales 253, enfrente de la Libre de Derecho de la Coppel Ángel Flores, ese edificio grandísimo, blanco, ese es el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Sí. Ahí se encuentran grandísimos tesoros, no solamente de Sinaloa, hay muchas cosas nacionales y del mundo que no lo quiera. Claro, es público totalmente, o sea, es para nosotros, es para los sinaloenses. Y no lo conocemos, no lo valoramos. No, ni siquiera saben dónde está. Ajá. Ay, yo pido un Uber y es como que, ¿dónde? ¿Qué es eso? Y yo me he encargado de estarle a la gente así como, ahí es. Y bueno, ahí empecé a conocer los expedientes que existían de los movimientos sociales, y existe un expediente de los movimientos internacionales
nacionales y regionales, ¿no? Entonces empecé un día con todo lo internacional. Ahí tenemos una colección de revistas francesas, porque, ¿saben? Hay muchas cosas que son donadas, hay muchas cosas que la gente... Ay, mira, no lo van a creer, pero hay veces que compras una casa o algo y la gente deja cosas. Entonces, los nuevos que llegan no saben qué hacer con eso. Entonces, ven que es algo importante, que son álbumes de algo, que son cartas, que son mapas, que son planos, que son... Y van y las llevan al archivo. Y entonces las donan y nosotros ahí nos encargamos de clasificar de esto, ¿no? Entonces, me encontré... todo este expediente de revistas de los 60s, del Mayo Rojo francés, de las barricadas, de cuando empezó todo esto también allá, y me empecé a adentrar también qué es lo que había pasado, ya no nomás en Europa, sino acá en América, en el occidente, y empecé a ver más información. Entonces me fue llevando, me fue encaminando. Te echaste un clavado al pasado. Un clavado al pasado, y no nomás en la historia. Yo que soy diseñadora gráfica, me encantaba abrir la revista y ver la publicidad, las cámaras, los autos, las cajetillas de cigarro, la ropa. El diseño editorial, la impresión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me empecé a clavar mucho con los 60s. Ok, a los meses el maestro Gilberto me dice, oye, este año, porque eso fue en 2018, me dice, quiero que me ayudes a hacer un proyecto de los 60s. Claro que sí, le dije, y ahí empecé yo a desmenuzar como que todo la importancia de la década y también del año 68, ¿no? Prácticamente fue tu encuentro más adentrado con los 60, ¿no? Sí, y lo mejor que no fue... Comenzó tu amor. Y lo mejor es que no fue algo que lo viví, lo experimenté por estar en la computadora. Fueron cosas que las empecé a tocar, pues, o sea, expedientes, documentos, pósters, como les decía, revistas, fotografías, y decía, ¿cómo está aquí? Pero venían de ese año, o sea, tú lo estabas tocando. Sí, ¿no? de ese año, o sea, todavía un olor, pues, o sea, una emoción, no sé, era como estoy tocando la historia, literalmente, aunque todo es historia. Ya los 5 minutos que vamos a hacer ya son historia, sí. Pero ya estar así diciendo, este póster estuvo pegado en tal lugar, y es de este año. Entonces, eso me empezó a enamorarme de esa época, más el boom que se vino con la literatura, con Borges, con todos que empezaron a salir. Creo que para mí fue un parteaguas a nivel mundial. Ya me estás emocionando. Hay que aprenderlo, no, espérense. Sí. Es que sí, me gusta mucho la historia, es como que sí, ándale, ya me voy. Sí. Y además, ahí en el archivo histórico, espantan. Bueno, haciendo un paréntesis, es que ahí llevaron el cuerpo de Francisco Cañedo, el gobernador de Sinaloa, en el año de la revolución, 1902, 1909 más o menos. Él fue el gobernador y de hecho ahí vivía, y su mamá vivía enfrente donde es la escuela de Derecho. Entonces, de hecho, le voy a decir, había esos túneles famosos y todo eso. Había un túnel que conectaba el archivo a la Libre de Derecho, porque ahí vivía su mamá. Entonces, cuando la puerta del archivo, cuando observen, es muy grande. La entrada era para las carrozas, ahí entraban. Entonces ahí velaron a Francisco Cañedo, que se dice que en la noche se aparece. Yo me he quedado, la verdad, en la noche, nunca he escuchado nada, pero los guardias sí me han dicho que sí les han abierto, cerrado puertas y cosas así, y más en el Salón Rojo, que el Salón Rojo es uno de los salones, una de las oficinas que está enfrente. Pues totalmente. Es que tantos años es la energía que se ha quedando. No, hombre, claro que sí. Tantísimos años. Aparte es un lugar hermoso. Oye, porque arquitectónicamente. Podemos hacer después un episodio especial. No, ahí en el archivo histórico. Sí, pero hablando de los túneles, de toda la historia esta que se viene pero de Culiacán, porque la verdad es que sí está muy interesante. Pues puede ser ahí en el archivo y ese tema. Sí, está ya genial. Sí. Acepto. Yo también. Invitas al No, sí me comprometo. De hecho, sí, lo podemos hacer en un episodio ahí en el archivo sin problema. Ahí está el último radio. Entonces,
sí lo podemos hacer. Y igual queda la invitación ahorita para quien guste ir a saber algo de la historia. Tenemos un registro civil que es toda la gente sinaloense desde 1800 a 1920. Tú puedes ir, ando haciendo publicidad, pero tú puedes ir a buscar algún pariente de tu árbol genealógico, investigar quién dónde nació, de qué se murió. Beltrán, 1000 años, todo el mundo ahí. Es bien todo interesante Beltrán. porque sí, hay muchos. Una vez llevé a un grupo Oye, pero es de Culiacán o de Sinaloa. de Sinaloa. Es el archivo de Sinaloa. Aquí, Están de todos los municipios, están las actas. Oye, pero tiene historia de Sinaloa y del estado de Occidente también, ¿no? Todo. Les voy a decir algo bien ultra valioso que tenemos ahí. El año pasado, no, hace 2 años, 2019, se cumplieron 500 años de que llegó Hernán Cortés aquí, a estas tierras, y Hernán Cortés escribía cartas. Existen las cartas de relación que él hacía a los reyes de España. Y él iba describiendo todo lo que iba viendo al paso, ¿no? En su camino. Y hay algunas cartas ahí en el archivo escritas por Hernán Cortés. ¿Estaba la Malinche o no estaba la Malinche? La Malinche. La Malinche, ni hablen mal de ella porque es una No, de hecho, no has bueno. mirado nuestro episodio. No lo he visto, pero la Malinche, no. Chíquete, por favor. Ya, güey, ya. Bueno, se acabó la risa número 23. No podemos estar aquí, ¿verdad? Bueno, hagamos la parte 2 entonces. La Malinche es la mujer con huevos. Ajá. Es la. Sí, el monumento ese que quitaron a Colón y que andan ahorita peleándose que poner escultura, debe estar la Malinche. Me pueden poner a mí sin problema. De hecho, Debería estar la Malinche, nomás que falta mucho que la reconozcan, que sepan realmente quién fue, porque ella fue también la mujer con huevos, la mujer más chingona que Así tuvo, es. la traductora, quien tuvo el poder así de tener los dos poderes ahí. Supo de quién, qué Esa hacer, mujer con sí quién tenía embarazarse, huevos. qué hablaba 7, 8 lenguas. No. Es que por eso, de verdad, Malinche. para mujeres con huevos, Malinche es la mujer con huevos. La verdad es que sí. Sí. La verdad es que sí. De hecho, fue el primer episodio. Bueno, sí, fue el primero. Fue Fue el primer episodio que tuvimos. Ay, me lo voy a tatuar. La amo. Pongan la escultura de ella, por favor. Yo le digo a Carlos, para los que no son de Culiacán, de saber que Culiacán se ha llenado de, ¿cómo se llaman los anuncios grandotes? De espectaculares de hombres feos. Todo Culiacán está lleno de espectaculares de hombres feos. Ay, bueno, sí. O sea, que el médico en la chingada, que o sea, Ay, puras pendejadas de el esas. chango, ni al caso. Sí, me o cae sea, gordísimo. Culiacán, ícono de espectaculares de hombres feos. Le La digo, neta, Carlos, sí. digo, yo quiero ser un espectacular. Yo me vale madre de qué sé, me vale madre cómo Pues salga. sí, si sí, está todos lleno están de hombres feos, La verdad es que ¿por sí. qué no puedo estar yo también? Sí, es cierto. Ahorita que haces esa Entonces observación. digo, si quitan al tipo y no le dan que poner, mejor poner a mí. Al más recomendado. No, a la escultura que quitaron. La escultura. Si me empezó a poner. Claro. Yo una a las 3. O sea, la Morgan Que también. pongan a mujeres con huevos ahí. Espectacular. Sí, la verdad ¿por es que qué sí. no? Sí, ¿por qué no? Sí, todo es posible. ¿Qué más es Ahorita hay posible? que hacer una manifestación. Bichis. Ahorita ya. Afuera del archivo histórico. Afuera del archivo histórico. Igual para los que no son de Culiacán y no son de otras partes, ¿no? Aquí en ciertos lugares más de rancho eso se estila porque viven varias familias pegadas unos a otros, ¿no? Y ya ves que por una ventanita te diriges a la casa enseguida, ¿no? O sea, en este caso es por un tunelito. O sea, Un tunelito. Casual, así. El Aquí túnel que es conecta mi que casa ya con la sabemos mía. de dónde aprendió el Chapo a hacer los túneles. Que antes de Culichi, pues, así, túneles. Hello. O sea, Es el Mario Bros. Ingeniería un pura. culichi nace con un túnel. Güey, es que En el ADN del culichi traemos los túneles. Los túneles. Sí, y sí. no, es que Mario Bros lo sacaron de aquí, de hecho. De hecho, cuando estaba en Buenos Aires, cuando yo llegué en marzo del 2014. No sabía que era un túnel. No, espérate, la gente en la universidad me amaba
o sea, porque venía de Sinaloa No, y era de de Culiacán, o sea, de Culiacán. Y como estaba la nota así. un Malverde. Aquí traigo el Malverde, ¿no? Que lo traigo, siempre conmigo. Pero sí, les encantaba que les hablara de el túnel del Chapo y Malverde, sí, fascinados. Pero los túneles era como de wow, son unos genios, me decían, boluda, son unos genios. Así, obvio. Dice la chiquita, tengo frío, quiero hacer un túnel para resguardarme del frío. Claro. Y mujer visionaria. Sí. Un túnel para todo. Un túnel. ¿Por qué no? Aquí está tu túnel, chiquita. Ya. Tómale su túnel. Claro, pero sí. Pero pues bueno, eso de los 60 ya me desconecté. Pero Volvamos. regresemos. Volvemos al tema inicial. Sí. Les decía, fue un parteaguas. Vamos a regresar un poquito al contexto histórico, porque hace rato que platicábamos antes de estar grabando, fue un año que no como ahorita, que no existen las redes sociales, los medios de comunicación tan rápido, esta conexión, estas cámaras, esto que tenemos así tan fácil de conseguir y todo. En los años 60 no era así, todo era más distante, más lejano, apenas sabíamos. Si hablamos con nuestros papás, todavía se mandaban cartas para saber cómo estaban. La televisión apenas iba llegando. Sí había teléfono, pero no todos tenían teléfono. No todos tenían teléfono, o había un teléfono nada más como que para el pueblo o algo así, ¿no? Ahorita pues, WhatsApp. Telegramas, Cartas. Claro, todo eso. Entonces, Señales de humo. La paloma. O televisión tampoco nadie tenía. No, todavía no todo el mundo tenía televisión. La gente hacía cine con la tele que tenían. Sí, más que nada era la radio, ¿no? La radio creo que esa nunca va a morir. La radio creo que sí va a seguir siendo un medio de comunicación. Que todo, ¿por qué? Porque es muy sencillo tener una transmisión, una frecuencia modulada. No necesitas muchas cosas para tenerla. Y por eso cuando hay catástrofes y eso siempre recomiendan un radio, ¿no? Porque la señal tendremos aquí internet, una supercomputadora, pero no te agarra una frecuencia modulada, ¿no? Entonces eso te va teniendo la noticia de lo que es lo que está pasando al momento. Pero bueno, regresando a eso, en ese entonces las comunicaciones llegaban más tardías, pero ¿qué es lo que sucede? Que hubo un despertar de los jóvenes, porque años antes se venía viviendo una represión mundial y viene siendo una represión desde el gobierno, desde el Estado, para los trabajadores, en la sociedad, en las familias. Los adultos de ese entonces decidían cómo iban a vestir, qué iban a estudiar, quiénes iban a ser sus amigos, con quién se iban a casar, cuántos hijos iban a tener, ¿qué iban a hacer? Prácticamente desde que nacían ya les tenían todo su historial. Sí, les tenían todo, Entonces fue algo que generacional, que todo fue, como le digo, un despertar, una primavera que dijeron, a ver, no, yo quiero vestirme así, yo quiero hacer esto, quiero tener libertad sexual, porque hasta eso te decidían con quién acostarte, qué hacer, quién conocer. Entonces el movimiento realmente empieza en Francia, cuando empiezan ahí en mayo del 68, el Mayo Rojo, que los jóvenes allá empiezan también, y fíjense, todo son cuestiones estudiantiles, son movimientos estudiantiles, que después vienen los obreros a unirse, la sociedad, vienen los ferrocarrileros, vienen los trabajadores de esto, no es nomás los estudiantes. ¿Por qué? Porque eran demandas de una sociedad, pero que el estudiante era el que levantaba la voz, porque sí, al estudiante se le respetaba porque era un profesionista, pero no se le hacía tanto caso. Pero como eran muchos, no era lo mismo los trabajadores, los 50, 60 de allá de la luz y electricidad, a la UNAM, al Politécnico, a esto, que eran miles y miles y miles en todo el mundo, en todas las universidades, era la fuerza, ¿no? Entonces, esto sucede y se hace un parteaguas.
La unión, se hace una unión, ajá, no es de que, ven allá que en Francia empiezan y ahora los mexicanos les vamos a copiar, no, se empieza a hacer como un rebote, porque como una cadena, algo así que se iba entrelazando entre los países. Claro, y era el movimiento pues que se iba uniendo o reforzando a través de... Creo que siempre ha pasado eso, ¿no? En diferentes épocas del planeta, del mundo, como tú quieras, pero dices tú, ¿cómo es que antes, hace miles de años que ni siquiera existía nada? ¿Cómo es que las pirámides coinciden? ¿Cómo es que más o menos se iban incluyendo? ¿Y cómo es que movimientos que estaban tan lejos llegaban también aquí? Pues entonces dices tú, si los medios de comunicación no eran tan rápidos, ¿cómo es que también sentían esa necesidad de lo mismo? ¿Cómo se conectaban? Mira, simplemente en las viejonas de los billetes se replica eso mismo. Sí, las viejonas de los billetes. Nosotros tenemos unos episodios que se llaman Las viejonas de los billetes. Que también tienes que escucharlo. Que hablamos sobre las mujeres que aparecen en el billete de 1,000 pesos. Ok. Y a su vez, otras mujeres que también tuvieron una gran influencia, que igual no aparecen en el billete, pero que estaban replicando como diferentes cédulas en diferentes partes de la República. Ajá. Entonces, a fin de cuentas es pues prácticamente lo mismo, ¿no? Como con una cédula que no hay relación aparente entre sí, pero se van uniendo y van conformando un organismo más grande. Así es. Es que es como que lo que está ahorita en ese momento, la revolución, ¿cómo se puede decir? La vibra que está en esas partes que se está transmitiendo, o a lo mejor nosotros no lo estamos mirando, pero invisible está pasando, y tú tienes esa ansiedad, esa necesidad de decirlo, y se está transmitiendo, no importa en qué parte del mundo estés, pues, pero está ahí como que la vibración de que ve, esto está latente, pues. Y yo creo que en eso lo hemos visto en toda la historia. Bueno, por lo menos yo es lo que, ¿cómo se puede decir? Esa cosa medio extraña, particularidad. Ajá, que es como que es un detonante que siempre está. Sí, ¿no? Sí, entonces, pues aquí empiezan a repercutir muchas cosas en el mundo. Aquí tengo un listado de algunos acontecimientos, pero después me voy a enfocar en el 68 aquí en México, pero suceden muchas cosas, ¿no? Y aunque también estoy segura que ahorita no sí lo sentimos, pero el 2020 también creo que va a ser un año que se va a hablar muchísimo, muchísimo en unos años más. Con esto de la pandemia también vamos a tener libros, así como aquí tenemos, va a haber muchos libros del 2020. Pero los 60 marcaron mucho. Hubo muchos sucesos históricos desde la competencia espacial para llegar al espacio. Como les decía, la píldora anticonceptiva que fue creada por un mexicano, la televisión a color, la primer transmisión en televisión en vivo, los premios Óscares, fueron a la luna, la llegada a la luna del hombre, en las primeras olimpiadas en América Latina. No había existido unas olimpiadas, todas habían sido en Europa, en Asia, y se hacen las primeras olimpiadas aquí en México en el 68. Y creo que nos castigaron, y por 100 años nos van a castigar, que no va a haber unas olimpiadas más después de lo que sucedió en Tlatelolco. Sí hubo un mundial, pero pues muy diferente, ¿no? Y además manchado por algunas cosas. Pero hubo muchos acontecimientos que siguen siendo parteaguas, como uno muy importante. Oye, ese señor que hizo todo ese cagadero, ¿cómo estará ahorita? ¿Qué karma a veces? ¿Cómo le estará yendo, pagando todo eso? Gustavo Díaz Ordaz. ¿Te imaginas? Yo, a ver, voy a hacer una petición. ¿Cuántos años la lleva cagando? No, bueno, gracias a Dios ya está muerto. Por su culpa. Solamente, fíjate que a Luis Echevarría solamente le dieron 2 años, que era el secretario de gobierno, le dieron 2 años de cárcel, bueno, ¿cómo se dice? Domiciliario. Sí, o sea, bien a gusto, estoy comiendo cuando bien. Ya tenía como 83 años, pues ya 2 años, y después lo exoneraron, ¿no? Malísimo. Pero yo
Ojalá le pido quien me escuche que eliminen todas las colonias, todos los pueblos que se llamen, tengan que ver con Díaz Ordaz. No merece estar en la historia. Aunque cuando eliminamos cosas de la historia, no tampoco. Porque si no, las nuevas generaciones no van a entender, no van a entender realmente la historia. Entonces a veces está bien, por ejemplo, con lo que estaba pasando con las estatuas, las estatuas de Colón. Que el año pasado empezaron a tumbarlas en Europa y se vino toda esa ola también de querer quitar a los españoles. Lo entiendo, pero no lo comprendo del todo porque es parte de... Tienes que saber que sí hubo gente, que existió un Hitler, tienes que saberlo. Por más que te duela, por más que tienes que saber por qué. Sí. Porque marca, por esto, porque es parte de la cultura, tienes que saberlo. Pues y porque como un maestro que me dio clase a mí en la escuela de arquitectura, se llama Martín, que también lo conoces, él explicaba una parte de Saludos. Eso que yo no lo había visto de esa perspectiva, y yo, tienes razón, o sea, cuando tú pones unas flores o siembras algo, tienes que cortar las flores, hay algunas que tienes que cortarlas para que vuelva a crecer otra y más bonita. Entonces, nos los explicó desde esa perspectiva. Yo dije, porque cuando llegaron los españoles o los que hayan llegado aquí con nosotros, pues tumbaron y mataron a muchos. Pero de ahí creció otra flor que somos nosotros, o sea, creció y salió otra generación. Y esa cosa ya nosotros aprendimos algo más. Entonces, de alguna manera es aprender, y a nosotros nos tocó aprender así, pero resurgimos, pues, al final de cuentas. Entonces, desde esa perspectiva me parece muy interesante, ¿no? Claro. Que yo no lo había visto. Yo era como que, españoles, sí, que cómo hubiéramos estado, pero... Y fíjate, y esa analogía me recuerda a lo que hablábamos en el episodio 22, que hablábamos mucho, pero entre ellos de las cancelaciones, de cómo la gente ahorita se la hace tan fácil y con aquella larga, sí, que hay que cancelar y cancelar. Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es querer hacer que no existan ciertas cosas que, si bien no es que estén bien o estén mal, sino forman parte de nuestra historia y por lo tanto forman parte de nosotros. O sea, todas esas situaciones es lo que nos hace ser quienes somos ahora y nos sitúan donde estamos ahora. Y al final de cuentas forman parte de nuestra cultura también. Sí, nuestra formación, lo que le vamos a contar a las próximas generaciones. Hay una frase que dice, ¿cómo dice? Que tienes que conocer la historia para no repetir. Sí, todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues sí, porque no aprendemos de algo que no conocemos. Pues. Entonces, igual, yo creo que siempre va a ser eso. Si no lo vives, si no te pasa, pues te vale, no lo aprendes. Pero para mí es muy bonita la historia. Se hace que estés muy lejos. No, pero con ese micrófono sí se escucha. Okay. Todo aquel que no conoce su historia está condenado a votar por el PAN y la derecha. Los dos partidos, todos los partidos. Ay, ¿qué tal? Ay, sí, pues sí, aquí traía algunos, nada más así como hacer algunos recordatorios de así muy rápido, de cosas que pasaron en ese año y que todavía seguimos haciéndole memoria. Acontecimientos históricos. Ahorita, bueno, en los 60 surge el movimiento hippie, por eso andamos vestidas así, se me antojó. Les dije, plebes, hay que andar de hippies. También llega la segunda ola del feminismo. Y yo no sé de qué chingados, pero hay de algo. Yo de bonita como siempre. Llega la segunda ola del feminismo, del movimiento de la mujer, que termina a finales de los 80, que ahorita sigue todavía, nada más que en lo personal siento que no ha terminado de consolidarse así tal cual, pero ahí vamos. Bueno, por lo menos ya se despenalizó. Despenalizó.
Nada más. Nada más. Pero es un paso. Es un paso, todavía vamos a seguir luchando por que sea gratuito y seguro. Y seguro. Y seguro es lo más importante porque está comprobado Que esté dentro de la salud pública, ¿no? Sí, Pues sí. sí, tal cual, es como tiene que ser, pero pues bueno. La Malinche era tan inteligente que ella hacía todo, los procesos del aborto lo sabía perfectamente, todas las hierbas, todo, era una genia, pues era una maestra en eso, en herbolaria también. Desde entonces, pues si lo hacían bien natural, yo ahorita nos andaba metiendo a la cárcel, pues. Sí. Hello. Les digo algo, ahorita que igual yo creo que nunca lo había dicho así, en exclusiva. ¿Saben qué? En exclusiva. Yo me di cuenta que de todo el rollo que traían con el aborto, ahora con estos escándalos. Ajá. Porque yo desde que tengo uso de razón, que desde muy chiquita, Bueno. no, yo he escuchado gente que, es que abortó, pero yo la verdad pensé que era algo muy natural, Ajá, normal. y que era algo que no estaba No era pensado. No, o sea, yo siempre lo había escuchado, claro que no miles de historias, no, pero Sí, es algo que que gente pasaba. que abortó por esto, Sí. y abortó, y dice, no, pues qué pinches escándalo traen, si la gente aborta, o sea, y es lo más normal del mundo, hasta que ya a través de tanta difusión, así como que, órale, o sea, a lo mejor estas mujeres que a mí me tocó escuchar que en su momento abortaron, pues no sé, o sea, no sé por qué era diferente. Sí, es mucho O sea, tabú. tendrían los recursos, los medios, no sé, porque yo estaba muy chiquita. Gracias a la Iglesia Católica y a Cristo. Sí, Pero los era miedos así. que les meten, Pero pues era, es como... pero era con naturalidad, o sea, yo hasta ahora es que me doy cuenta de todo el rollo que había. Con ese rollo que tú creces desde chiquita, con que no es pecado y todo es pecado, entonces creces tú, mira, aborté, qué miedo, me va a castigar Dios, y es que Dios no me va a dejar entrar, o sea, y todo el mundo me está viendo y me está juzgando, y tú piensas que todo el mundo... Pero ¿sabes qué es lo peor? A lo mejor no sé cómo decirlo. Yo vengo de una familia muy tradicionalista. Entonces por eso me hizo mucho ruido, pero como a nivel así muy personal, pues decir, ¿qué me perdí? ¿Qué está pasando? Claro. ¿En dónde estoy? Y fíjate hasta cuándo lo sabemos, y cuando dices, como dices, desde adolescente para nosotros eran unos temas de, Sí. pasa, Que tú, pero o sea, que estás escuchando pues, gente más grande, ¿no? A las tías, o a la mamá, o a las amigas de la hermana grande. No sé qué, que abortó y que la madre, o sea, pero... yo de verdad no me hubiera imaginado que fuera algo como tan delicado, o que fuera ilegal, o sea... no, porque No, es no, algo que en nuestra concepción es algo natural, es algo libre como mujer, o sea, no necesito yo pedir permiso, o sea, ¿por qué? Para nosotros lo sentimos normal, también porque estamos en estos tiempos, ¿no? Sí. O sea, estamos en estas épocas. Antes Pero antes acá, que por ejemplo en los 60, pues nace la minifalda, no podías, Así no te es. podías. ¿Sabes qué estaba mal visto? Que te vieran fumar a una mujer en la calle. Sí, de hecho. No podían estudiar carreras de ingeniería. No. Las enagüitas. ¿Cómo? Es más, Las minifaldas eran No no podían podías estudiar estudiar ingeniería mecánica. ni así, además hasta hace poco estuvo la arquitectura, porque antes también era como que... Ajá. Y todo eso, y viene de hecho, Y está bien feo porque hasta los mismos hombres dicen, estás estudiando arquitectura, los hombres, o sea, así a los mismos hombres les hacían bullying por estar estudiando arquitectura, y yo no. porque se les hacía como que de como de mujeres. mujer después. Así, de esa manera. Sí. Entonces, el año que yo entré, yo quería, pues, desde la computadora, Ajá. pero era el turno en la tarde. Pues, claro que me iba en la tarde. O sea, Ay, no, porque como ir en la tarde, Sí, yo siempre son sí, inteligentes, no, pero tenía lloré cerebro. mucho para que me metieran ahí. El caso es que, pues en la mañana ya venía una secundaria de puras mujeres, o sea, nunca me he echado ruido. Pero sí me acuerdo mucho que en los salones de electromecánica habían 2 chicas. Y no las bajaban de lesbianas. Claro. Que yo la verdad, o sea, tengo un La recuerdo muy lechas. vago de ellas y no podría decir absolutamente nada. Pero sí me acuerdo que en ese entonces, es que son machas, ¿sabes que las machodonas? ¿Sabes que...? Y en mi grupo había 4 hombres putos, jotos, o sea, jotos, hicieron gay jotos. homosexual.
No eran. Saludos a... No voy a mencionar. No, es que no Oye, yo soy de era. la segunda generación de diseñadores gráficos de la Casa Blanca. Ah, sí. Y en mayoría éramos hombres y nomás había un puto. Ajá, este es un ejemplo. Y ahorita de hecho salen más mujeres de gráfico. Más mujeres de gráfico. Sí. Es Pero que a ahí mí va. me choca eso que siempre tienen que estar diciendo, es que si era o no era, y cómo era, y que esto, o sea, te valga madre lo que es, lo que le gusta, cómo le gusta, está estudiando eso porque se le da, porque le llena todo. Y sí, Entonces- me llena todo. Pues qué chingón, güey, qué chingón que te llene, porque si no te llena algo, pues mejor vete ya de ahí. Ujú. No, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? Pero Claro. ese es el punto, porque siempre tienen que estar dividiendo, etiquetando. Porque Sí, principalmente, hueva. hablando ahorita de los gobiernos y demás, te fijas en los movimientos o la gente que tiene el poder, Ujú. es lo que usa, dividir, porque de porque esa manera, al Divide y segmentar, ganarás. al segmentar pueden tener más alcance con Ajá. sus intenciones. Así De esa es. manera, teniendo unidas a las personas o al grupo en cuestión, es bien difícil. Sí, porque de ahí viene la unión hace la fuerza. ¿Y qué es lo que quieren? Pues mejor los divido. Y si hacemos Por un eso- sindicato, eso de la unión hace la fuerza me gustó. Por así como eso, un sindicato. por eso el Estado, ¿qué es lo que pasó en los 60s y en el 68? Que empezó a ver que los estudiantes empezaron a unir. Así es. Empezaron a unirse. Y Díaz Ordaz, un autoritario, un represor, que él quería que solamente que venía obviamente de una familia ultraconservadora Ujú. y que no sé cómo llegó, sí sé Y él cómo dijo, llegó al "Dios gobierno". guardes, Entonces, oye". él no podía soportar que hubiera una unión tan grande, como lo mencionaba hace rato, de estudiantes, porque en el 68, ya me voy a empezar a meter a ese año, en el 68, siempre existió una rivalidad, ¿no? Entre las universidades, como todos aquí, que el Cebetis contra el Cobaes, que Pues la si no te vas Federal muy contra... lejos, ahí en la UAS se lo pasan peleando la ingeniería y arquitectura. No sé por qué, pues que al final de cuentas van a lo mismo, ¿no? Así Son es. más jotos los ingenieros. Sí. Entonces empezó a pasar, había tanto silencio, tanta represión, tanto autoritarismo por parte del gobierno, porque les voy a decir un dato. En los 60s, el Zócalo, los espacios públicos que ahorita conocemos nosotros, donde nos tomamos selfies, grabamos TikToks y agarramos cura y vamos al perrito. Antes eran espacios sagrados solamente para el gobierno. Tú no podías ir al Zócalo a pararte nomás por huevos, nada más así. No, tenía que ser. Está en Los Pinos, donde están ahorita, que es museo. No, ¿verdad? el Centro Cultural, Ajá. Los Pinos, ¿no? Entonces, no existían, todas esas libertades no existían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los estudiantes empiezan a unirse, a decir, a ver, ya basta. Se junta el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional es quien inicia realmente todo el movimiento. Muchos creemos que fue el UNAM, pero no. Fue el Politécnico y se unió después el UNAM, que los vio en una marcha que estaban hablando, que iban marchando. Se empezaron a unir, después se empezaron a unir la vocacional, las prepas, se empezaron, y les digo, era un mensaje de la sociedad, un pliego petitorio que pedían, no era un pliego petitorio estudiantil, era por la gente, o sea, para aclaraciones, qué está pasando, queremos saber qué, o sea, y sobre todo el diálogo público, porque no aceptaba el gobierno platicar. En los medios de comunicación solamente ponían alguna información, datos, pero nunca les daban una fecha, un lugar, simplemente era como de que, para calmarlos. Tal cual era muy autoritario. Muy, demasiado autoritario. Y ahí es cuando el movimiento del 68 no es, quiero aclararlo, el movimiento del 68 no se enfoca solamente en el 2 de octubre, no es nada más la matanza. Son muchas cosas. Fue un día, el día Eso más fue negro. como lo que explotó, Lo ¿no? explotó, pero el movimiento del 68 empieza desde julio más o menos, cuando empiezan estas uniones entre las universidades a juntarse para exigir derechos, exigir la dignidad universitaria. Empiezan por muchas cosas.
y como les dije hace rato, se empiezan a unir más, ¿no? Entonces, ¿qué se vienen? Se crean las brigadas, que las brigadas eran grupos entre 5, de 2 personas a 50 personas, que eran mismos estudiantes que financiaban, que se iban a botear a las calles, a las colonias, a todo. ¿Para qué? Para que los estudiantes pudieran comprar papel, tinta, comida. ¿Para qué? Para llevar la verdad. Todo lo que los estaba callando, todo lo que estaba, porque como les digo, no es la cadena de WhatsApp. Ahorita que te mandan, no es como que te voy a etiquetar en el evento esto. Pues era imprimir, ¿y qué empieza a pasar? Se empieza a tomar como... El chamuco, el hijo del aguizote. El día era otro, los periódicos. Sí, los periódicos. Sí, los periódicos. Que retomaron de las épocas de la revolución lo que era el hijo del aguizote. Porque Sí, era el aguizote. Y personajes, toman muchos personajes icónicos. Zapata. De hecho, en los primeros episodios de las mujeres de los billetes, hablamos de los periódicos esos, cuando iniciaron con la revolución. Ya ves, chiquete, nos tienes que ver. Ups, no, sí. Me va a poner, así no solo somos, no por ser bonitas somos huecas. No, para nada. No, es que a mí me gusta mucho la historia, por eso me pongo a... Ay, no, es muy bonita, muy bonita. Pero bueno, regresando a eso, se empiezan a pasar muchas cosas. Obviamente, como muchos sabemos, venía lo de las Olimpiadas en México, donde por primera vez se iba a ese fue el parteaguas de todo, ¿no? Sí, ese fue, la cortina que quería poner el presidente Díaz Ordaz para evitar que los medios de comunicación, porque era la primera vez que iba a haber una transmisión en vivo de Juegos Olímpicos y a color. Entonces, era como, ¿cómo está pasando esto? Es que en mi país que estoy revolciéndome, revoltosos. ¿Cómo es en mi país? ¿Hay revoltosos? No. Entonces empieza, ¿qué es lo que hacen los estudiantes? Toman toda la señalización, la iconografía de las Olimpiadas y empiezan a generar nuevos mensajes, gráficas, la caricatura política, hablar de ironía, el sarcasmo, y empiezan a nacer símbolos, la paloma con la bayoneta. Me imagino que antes no existía nada de eso, ¿no? Caricaturas o cómo burlarse o hacer como... No, pues no, estaba prohibidísimo. Tú no podías hablar del presidente, de ningún funcionario público, tenías que pedir permiso, que obviamente no te lo iban a dar. Entonces, aquí la primera vez que hacen marionetas, hacen changos, porque de Ordaz le decían el chango sicón. Cállate, chango sicón. No entiendo por qué le podían haber dicho así. No, qué feo estabas, morite, boludo. Es que eso reflejaba realmente su personalidad, es lo que era. Sí. O sea... Entonces los estudiantes empiezan a contar con ironía todos los mensajes que pasan, y pues el gobierno obviamente entre más se iba acercando, hubo muchas marchas, julio, agosto. El 13 de septiembre fue la marcha más grande, la marcha del silencio, en el que fueron entre 300,000 y 500,000 personas, que no eran solamente estudiantes, era toda la gente. Y vamos pensando que la Ciudad de México en ese entonces eran 5 millones de personas que vivían, nada más. Ahorita son, no sé, 30, 40 millones, pero en ese momento eran 5, y se juntaron 500,000 personas caminando, ¿no? Que se fueron ¿cómo se dice? Cuando los interceptan, los golpean. Desaparecidos hubo desde el primer enfrentamiento, no nomás el 2, desde la primer marcha empezó a haber confrontamientos con la policía, con el Estado y con el ejército, porque fue el ejército. Entonces empieza a ver todo esto, y el gobierno cada vez estaba diciendo, a ver, ya viene las Olimpiadas, ya viene. Entonces, ¿cómo puedo controlar esto? ¿Cómo puedo controlar? El pedo es que la sociedad y todo el país estaba unido contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero ellos tampoco querían doblar las manitas, pues no dijo, vengan, vamos a hablar, vamos a ver cómo podemos nosotros. Nunca aceptó un diálogo. No. Y otra cosa importante, y que nunca había sucedido, es que los rectores se unieron
a los estudiantes. No eran solamente también los estudiantes. Sí. Entonces tenían la base, el respaldo de un rector de la UNAM, del Politécnico, y era como, se me voltearon estos dos personajes, tan importantes de estas instituciones, están respaldando a los estudiantes. ¿Qué va a pasar? Así es. Tantísimos. Ya tenía más fuerza. Más no fuerza. cualquier Frías, no me acuerdo su nombre, pero Frías se pedaba, que era el rector de la UNAM. Se sube con ellos al estrado y los apoya y esto. Y los politécnicos. Con eso ya se levantaron y fue más fuerza. Y los politécnicos fueron más guerreros, fueron los que más murieron. Los politécnicos fueron los que más murieron, anduvieron en la lucha, anduvieron haciendo todo el trabajo realmente brigadista. Y pues ya llega el día, el triste día, que hoy conmemoramos 53 años. Hoy es 2 de octubre de 2021, estamos en Las Vegas, no, en Sinaloa. Y hoy se cumplen 52 años En las de... Bahamas con Inés de Nacional. Tomando aquí mi mojito. Aquí tomando un mojito. Salud, espérense. Salud, plebes. Que la vida, Por los estudiantes. Por los estudiantes. Los Que estudiantes. se la rifaron Sí. y nunca se dejaron caer, o sea, dijeron, somos firmes y seguimos con nuestro ideal. Tienen que seguir presentes esos ecos del 68 hasta la fecha y por más generaciones, porque lo que hicieron ellos fue abrir muchos democracia. Que gracias a ellos a lo mejor también tenemos ahorita muchas más cosas que no tenemos La antes. mujer pudo votar, nosotros pudimos votar a los 18 años porque antes votabas creo como hasta los 25, 30, o sea, te dejaban ser muy adulto para poder votar, y los jóvenes eran como, no, o sea, yo puedo decidir más joven por mi futuro, ¿por qué me tengo que esperar a los 30 para decidir quién me va a gobernar? Eso también sucede ahí. Sí. Hubo muchos personajes sinaloenses también que anduvieron ahí en la lucha. Uno de ellos, Genaro Valentín López Alanís, también anduvo ahí, que lo recordamos a él. El maestro, que lo he mencionado varias veces, mi jefe. Tengo el privilegio, la honra de que hace rato que les decía que conocí los expedientes. Bueno, el maestro, él lo vivió, él era estudiante del Politécnico, de la Facultad de Economía, y él era quien escribía los comunicados de prensa para los estudiantes. Y aquí en el archivo histórico está un expediente totalmente del 68, y algo que a mí me marcó, me hizo sentir, no sé, hasta me sentía que no podía yo con eso, pero les decía, estar viendo las cartas que se hacían entre sus amigos, todos los folletos, todo eso, los diarios. Él donó sus diarios en los que está escribiendo día a día lo que estaba pasando, lo que comían, dónde dormían, que las manifestaciones, todo eso. Y se me hace algo, un tesoro tener personas que al día de hoy sigan vivas, que nos puedan contar eso. Y yo, que sea un amigo mío, me siento decir, no puede ser que él me esté contando de su voz, lo que vivió, cómo corrió, los amigos que perdió, los maestros que le mataron. Hoy me contó nuevamente, es la segunda vez en la vida que me cuenta esa experiencia de Tlatelolco. Hoy me la volvió a contar, la corretiza, como él con una amiga de enfermería, era la muchacha era la que lo traía a él, porque él como que se choqueó, no sabía, y la muchacha fue la que ella fue la que reaccionó. Y como al día siguiente, después de la matanza, que entraron todos los tanques, las bengalas que cayeron, las bayonetas, cómo les encajaron las puntas, los deshojaron, como al día siguiente llegan ellos y dice que había cientos y cientos y cientos de zapatos con sangre, y estaban los militares ya limpiando, y un camión barriendo, así como la basura del concierto de... No sé. De quien tú quieras, ¿no? Y era como bien impresionante todo. ¿Qué hicieron con tantos pueblos? Mira, la prensa según esto,
murieron entre 100 personas, 100 estudiantes, pero los testimonios que existen hasta el día de hoy hablan de que fueron 30, 40 camiones llenos de estudiantes muertos. O sea, los camiones que llegaban para hacer de las convocatorias, para las manifestaciones, terminándose yendo llenos de cuerpos de los jóvenes. O sea, más de 30 camiones sí salieron, ¿no? No fueron 100 estudiantes, simplemente los que mataron. Hay muchas cosas después de todo esto. Ahí en este lugar de Tlatelolco, pues obviamente actualmente es un habitacional. Yo he ido un par de veces a ese lugar, se siente una vibra rara, pero yo he platicado con gente de Tlatelolco y uno como que trae eso, ¿no? O sea, la matanza. Pero yo tengo una amiga, Amaranta, que una vez, que ella vive ahí en el edificio Chihuahua, de donde dispararon, y yo le empecé a platicar eso y me dice así como, a ver, me dice, Tlatelolco fue el primer mercado que hubo en el país, o sea, no es todo la matanza, me dice. Nos sentimos también orgullosos, me voy yendo ya a lo prehispánico, o sea, me dice, aquí hay mucha historia, me dice, no nomás es los estudiantes, aquí fue la primera vez que existió el trueque, aquí fue la primera vez que hubo esto, sí es cierto, uno trae como que esa onda, ¿no? Sí. Pero es como que un espacio muy importante, Tlatelolco, Nonalco, toda esa zona que está ahí, que tiene un chingo de historia. Está demasiado cargado de historia. Muy cargado. Acabo de ahora en verano anduve por ahí, me hospedé ahí en Santa María de la Ribera con Iracema Pérez, saludos. Y me encanta que de su edificio se puede ver toda esa zona habitacional. Y pues me gusta mucho recordar todo esto, porque también creo que no ha habido algo tan fuerte como que marque eso, un movimiento estudiantil tan fuerte. Porque sí, años después hay más, se vino el Yo Soy 132, hubo más cosas, pero creo que Ayotzinapa, Atenco, pero algo de esta magnitud, de esta envergadura, creo que no. Se ha quedado corto muchas cosas y creo que es importantísimo que lo sigamos transmitiendo a todas las generaciones, porque por más feo que fue, creo que es importante conocerlo y saber el porqué, de dónde surgió, el que no quede en vano todas esas muertes. Fue el PRI. Fue el PRI, el ejército y el Estado. Entonces, el autoritarismo, fue el egoísmo, fue el que ustedes no van a poder más que yo porque soy el presidente y yo quiero que sean perfectas mis olimpiadas, porque quiero que vean un México chingón. O sea, ¿cómo vas a tener un México si ni siquiera tienes unido a ni siquiera el tercio de lo que es tu país, pues? Y después que pasó los 2 de octubre se vienen las olimpiadas y lamentablemente se diluye todo el movimiento. Ya no había nada más que hacer, no había nada más que hacer. La gente con miedo, o sea... Los estudiantes, muchos eran de otros estados, se regresan a sus lugares de origen y queda como que eso, ¿no? Queda ahí esa sensación. Muchos todavía no pueden hablar del tema. Todavía han pasado 53 años. Claro, o sea, hay personas que todavía siguen en terapia. ¿Vamos a ir al baño? Vamos a una pausa, gente. Rapidito. Bueno, pues volví más. Quiero ponerte. Oye, chiquete, pues ahora platícanos sobre este movimiento hippie, sobre la psicodelia. Digo, por algunos vestidos. Estos outfits no fueron Dios. Mira, bueno, el movimiento hippioso. Claro, el movimiento hippie de drogas y rock and roll también llega en los 60, el boom del LSD llega en el año también 67, 68, que esta droga sintética es como la apertura. Como sustancia. Es una droga. No todas las drogas son malas, es que está muy estigmatizada la palabra droga, pero... Droga es un paracetamol también. De todos los medicamentos. Todos los medicamentos, ajá. De hecho se llaman drugstore, ¿no? Claro, droguerías. En muchos países de Latinoamérica se utiliza droguería y en la farmacia. Estoy hablando de droga y yo con una papa aquí toda. Sí, entonces
Bueno, aquí quiero leer un pedacito sobre eso, sobre el 68 y el rock and roll. Ajá, Dice, droga, sexo y rock and roll. Y sexo, qué bonito. Sí. Dice todo al mismo tiempo, y la música no era la excepción. Es el año del Summer of Love y el Woodstock, que de hecho hace poquito se cumplieron 50 años del Festival de Avándaro también, y de donde nace lo de la onda. Es la onda. Música, ¿Qué es la onda? Es la onda. La onda es el surgimiento también de nuevos géneros y cantar contestatariamente hacia el gobierno por medio de por la música. Ajá, como tipo las canciones que hacen esas de las... de protesta. Sí, que es como tipo trova. Ajá, eso, la ¿no? música de protesta. Ajá. Claro. También nace en el 68, también todo esto, este caldo de cultivo, como le dicen, del rock. Dice, la droga moda ampliaba la percepción, vamos a hablar del LSD, y por ende la creatividad de los músicos. 3 de los discos más importantes de todos los tiempos se crearon en esa época. En LSD. En LSD, en realidad. De los Pet Sounds, de Beach Boys, de Velvet Underground y Sgt. Pepper's Lonely. Oh, Claro. ¿Te los vieron? Claro, discazos. Que además de ser conceptuales y experimentaron, marcaron un antes y un después del quehacer musical. Además empezó a tomarse la música en serio. Artistas de inicios de los 60 posiblemente pensaban que los escenarios serían algo efímero, 70, y que terminarían sirviendo café. Para la segunda mitad de la década, medios, empresarios y disqueras entendieron que la música era una expresión artística que llegaba para quedarse, y la escena era cada vez más amplia, sólida y creativa. También en el año 68 llegan otros cambios. El surf de los Beach Boys, que migró hacia el rock psicodélico, y Pink Floyd, The Doors y Jimi Hendrix. El folk de Bob Dylan mutó al hard rock en The Who, con The Who, los Rolling Stones y Led Zeppelin. El blues se transformó en el funk, en el funkadelic y en el slide stone. Lo único que se mantuvo constante fue la protesta y el anhelo de la libertad. Todo esto viene, claro, por la apertura que hubo porque sí fue un detonante, una influencia para todos esos artistas que venían ya con este movimiento, porque, bueno, así es la psicodelia. Sí se puede hablar de más cosas, ¿no? Así sobre eso. Sí. Ajá. De cómo si algunos de ustedes han consumido en algún momento, ya sea por curiosidad, por gusto, no sé. Claro que tiene una ampliación de esto de sensitiva, emocional. Hay que saber, como todo, consumir las cosas, pero tuvo una influencia. Dicen que no es lo mismo el LSD de ese entonces, ¿no? Ahorita ya está como ya más todo sintético. Más sintético. Bueno, cuando ¿no? recién se descubrió el LSD, ¿no? Claro. Y junto a esto, bueno, ya cosas más nobles como la marihuana, que todo eso también es parte del movimiento hippie. Sí, hay muchos, está la marihuana, los honguitos que tienen psilocibina, entonces ahorita ya hay muchos como microdosis de psilocibina. Claro. Pues igual consumirlos y te ayuda como tu vida diaria, pues. Sí, y el movimiento hippie que nace en esta época, y casi no se habla, pero también los skinhead nacieron en esta época. Los punkeros, los que traen los punkers. Sí, con la las moica mojas. Las moicas, ¿cómo les dicen? Moicas o mojas. Todo eso son las primeras tribus que nacen así en grupos grandes, por la liberación de la juventud. Los punkes fue un movimiento, se me hace muy grande en ese los tiempo. Rolling Stones, los Ramones, con sus estoperoles. Bueno, a mí me tocó vivir esa etapa cuando ibas a los toquines con tus estoperoles, bailar ska. Pero yo creo que ya nosotros era más por moda. Ahí todavía era una ideología, un estilo porque de no vida. entendíamos el concepto como tal, porque surgió. Anarquista de ellos. Y los hippies, pues era el pacifismo, ¿no? Que voy a agregar algo. El
logo, la imagen que conocemos de Peace and Love, en realidad se creó en esta misma época y que lo voy a separar. Es así, ¿no? Ajá, el que conocemos de los hippies, el círculo, la raya en el medio y la abertura que tiene. Bueno, lo voy a separar. Este triangulito que está aquí, esta partecita, es una N, la de abajo es una N. Y el palito y la curvatura de acá es la D, que significa desarme nuclear. Y es cuando en la guerra de Vietnam se juntan los grupos también de jóvenes y muchos intelectuales y filósofos a defender la intervención de Estados Unidos en Vietnam y crean este símbolo que después lo toman los hippies por el pacifismo. Ajá. Pero significa desarme nuclear. Exclusiva, es un sigilo. El símbolo de los hippies es un sigilo. Sí, desarme nuclear significa, y nosotros lo utilizamos nomás como de, sí, pero como viene. Peace and Love. Ajá, Peace and Love era un estilo de vida, claro, donde la apertura sexual era libre, la convivencia, en el de pero no se enfermen de SIDA. No, como en todas las épocas y todas las generaciones hay que cuidarse, pero ahí el estilo era, además del pacifismo, era el compartir, el todo es de nosotros, todo es de todos, nada es de nadie, todo es de todos. Todo es de todes. Todo es de todes, exactamente. Hay una canción tan buena que canta Technicolor, que se llama Dale Calma, y explica o dice un poquito de eso de que hay algo más allá de tus lamentos. Dice que el árbol siempre da, o sea, siempre va a haber como esta abundancia, y yo creo que es como que era el lema también de los hippies de que, güey, tú das, yo doy, y todo siempre va a estar en abundancia, no siempre te quieras retener todo, porque este es como lo que estamos viviendo ahorita casi siempre con esto del consumismo, de que yo quiero tener, yo tengo este carro, y así lo tengo porque lo quiero, porque lo merezco, y está bien, está chingón que quieras tener todo lo que tú quieras, pero hay mucha gente que tiene demasiado y dice, pero quiero más, y nunca se llena ese vacío, porque al final de cuentas ellos no querían tanto material, simplemente. Mira, eso tiene que ver también mucho con los tipos de sociedades, que es lo que el opresor y yo hemos hablado últimamente, o sea, que la sociedad restrictiva, que la sociedad del cansancio, que la sociedad, tenemos que hacer un episodio de los tipos de sociedades. Pues sí, pero ahí es donde podemos entender como esas pautas que nos van marcando las generaciones, las sociedades y demás, y el por qué nos comportamos de ciertas maneras, y el por qué a ciertas edades como que estamos en el limbo y demás. Sí. A mí se me hace esa sociedad que se hizo en ese tiempo de los hippies y todo eso, se me hace tan chingón, porque ellos eran como que yo te comparto, tú me das, era como el trueque, pues, esa parte se me hizo Ok, ya para terminar voy a leer el concepto del movimiento hippie y otro concepto que me encanta, que son los hippitecas, pero voy a empezar con el movimiento hippie. Es una subcultura que comenzó su desarrollo como un movimiento juvenil en los Estados Unidos durante la época de 1960 y luego se desarrolló en todo el mundo. Sus orígenes se remontan en los movimientos sociales europeos del siglo XIX y principios del siglo XX, como los bohemios y la influencia de la religión y la espiritualidad oriental. Desde alrededor de 1967, sus etos fundamentales incluían la armonía con la naturaleza, la vida comunitaria, la experimentación artística, particularmente en la música, y el uso generalizado de drogas recreativas. Se extendió por todo el mundo durante la contracultura de la década de los 60, que se ha asociado estrechamente con la subcultura. Los hippitecas, escuchen esto. Eso está muy interesante. Los hippitecas, también llamado hippitecas, nada más que aquí se escribe con J, pero también con X, fueron los hippies mexicanos de finales de 1960 y el primer lustro de 1970. El término fue acuñado por el intelectual Enrique Marroquín en los años 60.
Otros términos para referirse a los hipitecas eran ondeados Ondeados. y macizos, ¿A quién Oye, le suenan los ondeados? Ondeados, ajá, todavía se escucha. ya que fueron parte del gran movimiento contracultural llamado la onda. Y aquí no dice, no sé por qué no lo puse, pero era la genialidad que tenía la gramática que bien queda con tolteca, olmeca, todas estas nuestras raíces hipitecas. Aquí hubo mucho movimiento muy grande. Busquen fotografías de hipitecas, de los hippies mexicanos, porque no todos son los gringos nada más. Aquí hubo un movimiento también muy grande. Y pues hoy andamos de hipitecas. Hay hipitecas. Ajá. Que ya es con el Medio Oriente, con esta cosa, pero Un poco. Así que pues, bueno, no sé Qué si chingón, sigamos. no. La verdad es que a mí me ha encantado este episodio. Sí, He que se aprendido puede dar. mucho. Ajá, que puede dar para mucho más. tiempo, sí, pues. Y la verdad es que, como te digo hace rato, porque no te conocí antes de empezar a trabajar, cuando estaba pandemia y todo, para haberme ido allá al... y yo así, no, pues porque no estuviste en el CELES. Sí, Ajá. porque a lo mejor dices tú, ¿qué es eso? A lo mejor yo ni siquiera puedo entrar. O sea, no sé. No, es puede pública, pasar. es pública y puedes sacar tu tarjeta para préstamo de libros, para copias, lo que necesites. Ver expedientes, como les dije, ese de los movimientos sociales. Puedes ir a buscar planos de la ciudad, puedes Eso a buscar está genial. fotografías, Para los arquitectos, para los estudiantes. actas de nacimiento. Hay muchos tesoros ahí en el que tenemos en el archivo y vale la pena darse una vuelta de lunes a viernes de 9 a 1. Ahorita por pandemia tiene ese horario, antes era más extendido, pero vayan. Antonio Rosales, 256, Centro Histórico de Culiacán, enfrente de la Libre Derecho, enfrente de la Coppel Ángel Flores. Ajá. Y les recomiendo estos libros, este libro que tengo, que muchos de los datos que les di, el 68, el año que transformó el mundo, de Ángeles Magdaleno, y hablemos de los 60s, que es de Enrique Rashwenger. Entonces ahí están, y hay muchísimos libros más. Entonces, pues está chido conocer la historia, saber. Conocer, porque el que no conoce Su historia está condenado a repetirla. a repetir. Está, la verdad, me encantó esta historia y tenemos para más, que ya tenemos ahí el compromiso para irnos al archivo histórico. Y Claro. luego lanzamos para hacer el episodio de El los archivo histórico. túneles y todo eso de acá de Culiacán. Igual. Les no- puedo platicar ahí, tenemos el mural que se llama El Códice de la Nación, que hizo Rolando Arjona Amabilis, que fue el creador del escudo de Sinaloa y de 6 municipios más, que lo tenemos, que era un mural que se había hecho para llevarlo al Archivo General de la Nación, pero al final no hubo un espacio y casualmente aquí en Sinaloa estaban las medidas exactitas para acomodarlo, entonces se lo trajeron. Y es bien interesante leer la lectura que haces de abajo hacia arriba, cómo te lleva de la época prehispánica de aquí en Sinaloa hasta la independencia. Súper colorido, grande, mide como, no sé, 12 metros por... No, sí, es algo bien grande, Poca gente sabe que está ahí. Me encanta cómo lo puedes leer, la historia. Puede Hay ser de muchas fondo. cosas. Claro, Sí, totalmente. es lo que estaba Sí. pensando que ya me dices. Totalmente, hay muchas cosas, les digo, para que vayan y hablar también del Para que edificio, del sepan que arquitecto. la cultura de Sinaloa, de Culiacán, no nada más es narco. No es mucho nada, mucho, no, mucho no. más. Hay mucho de qué hablar, el centro histórico tiene mucha historia. El arquitecto Luis F. Molina, que fue Ajá. quien hizo... De hecho, es el libro que tiene el maestro Martín. Ujú, es de él. Ajá. Ajá, Luis F. Molina, que la arquitectura del centro todo es neoclásica y que es lo que nos caracteriza aquí en este estado. Hablemos de arquitectura en Sinaloa. ¿Eres arquitecta? Sí. Ah, mira, qué chingón. Yo me inscribiría a arquitectura también. Los que no conocen Culiacán, de verdad es la oportunidad. Culiacán es tan bonito. Ujú. Muy bonito. En todos los sentidos. La verdad o sea, es que sí. eh, El clima no, pero Culiacán es hermoso. Contamos con 3 ríos. ¿Qué más queremos? Naturaleza. En Culiacán, en Sinaloa 11,
Y el programa que tenemos de la sierra al mar se llama por eso, porque Sinaloa viene de la sierra de Durango y como termina en una costa, tenemos un ecosistema muy variado porque tenemos pino, aunque no lo crean, aquí en Sinaloa tenemos pinos y tenemos la playa en una distancia, ¿no? Así en horizontal. Así es. Entonces, y en vertical, bueno, de Nayarit, cómo pasamos al desierto también de Sonora. Somos muy privilegiados de estar en este punto del estado, del país. De hecho, tenemos una playa súper cerca, pues. Nuestra playa. Nosotros no somos norteños, somos del noroeste. Noroeste, claro, somos del noroeste, orgullosamente. Cayitas. Tenemos muchas playas, o sea, somos afortunados. Y acabamos de cumplir 490 años de fundación de Culiacán hace unos 3-4 días. De hecho, tomé varias fotitos ahí, se los voy a compartir. Ahí las tenemos ya para... Y somos ciudad heroica también. Somos ciudad heroica Sí, porque en San Pedro se libró la batalla. por Antonio Rosales Flores, que luchó contra los franceses. Así es. Así San que... Pedro estará a unos 20 minutos de aquí, ¿verdad? Sí, venden unos callos. Uf. Riquísimos. De hecho, toda la comida de Culiacán está rica. Toda. El sushi. El sushi. los Por eso estamos como aguachiles, estamos. Cállate, gorda. los esquites del mercado hoy, los tamales Todo de está Filadelfia. bueno aquí. Todo. Estamos todo. buenos todos. Además guapos. Ajá. Sí. Entonces vengan a Culiacán, gente. Sí. Sí, invitación. Igual los que nos ven del extranjero, si no tienen la posibilidad tan fácil de venir a Culiacán, pues pónganse ahí en Google y vean, conozcan Culiacán. Sí. Chiquitos pero bonitos. Pues algunos están chiquitos. ¿Qué Culiacán? Sí. A ver, no te pierdas, ¿no? Estamos hablando de Culiacán. Ya, ok. Culiacán, chiquito, una bonita ciudad, chiquita pero bonita. Sí. Es que Es que todo tiene bonito. La calle Rafael Buena, Rosales son mis favoritas. Los Sí. huizaches y las coloradas. También los domingos. Sí, de Sí, hecho, los el mercado, domingos. todo eso. El mercado Garmendia, el mercadito, ¿no? La lomita, El Malecón. mercado Juárez, ahí tiene mucha historia también. Ahí empezó la primer central de Culiacán. Ándale. simplemente en la parte de la sala bandera, donde se juntan los ríos, Los ríos, atardeceres. o sea, de hecho, tiene muy buenos atardeceres Culiacán. Así como de colores lila, rojo, azul. ¿Qué? Culiacán patrocina. Sí. Muy bonitos Chiquete atardeceres. patrocina. Sí. Vengan. A vengan ver, tú Culiacán. que ya anduviste acá desde Argentina, ¿qué dices de los atardeceres? No, pues mira, para empezar, Buenos Aires hay un chingo de edificios. Pocas veces me tenía que ir a la parte del río a ver, un atardecer o algo. Pero los colores. Pero no, la neta, creo que, fíjate que me dices eso, creo que no tengo fotos de un cielo tan colorido. Creo De que hecho, no. yo me sé el nombre del azul del cielo de Culiacán. A ver. Se llama azul cerúleo. Y nada Ah, más, ya sé cuál es ese color. sí. Sí. Y nada más existe este cielo con ese color. Azul cerúleo. Cedulio. Aquí Cerulio, en Culiacán. cerulio. Cerulio. Sí, o sea, Sí. Culiacán nada más tiene ese tono de azul. Es que siempre, yo he escuchado, dije, a lo mejor, nada más están por la mamada, ¿no? No, De ese que Culiacán que tiene muy buenos atardeceres, pero yo los he visto y digo, a lo mejor para mí ya es normal, ¿no? Yo lo estoy normalizando y que a lo mejor otros lados no se miren, no sé. Pero digo, a Y lo otra mejor cosa, mucha gente guapa. Aquí, mucha gente guapa. No es por nada, pero mucha gente guapa. Pues si no te Dense sé la las vuelta. las tres bellas flores del Sí. ejido Ajá. aquí presentes. Totalmente, Sí. Dicen que sí, hay mucha gente guapa. Ay. Tú nomás échate una clavada Google y Ay, sí. Camina. Bueno, chicas, ¿qué les parece? Sí, hasta ahí la dejamos, nos despedimos. Sí. Sí, pero hay que regresar, ¿no? Ok, no, sí, claro. Y Vale. les. Con temas más psicodélicos. Sí, fue uno de totalmente de drogas. psicodelia. Ajá, Sí. de drogas, pues. Hablemos se llaman de drogas. drogas. De drogas. De drogas. Drogas, como Oye, sí, diría yo trayendo mis drogas de la Tengo drogas. Drogas. Tengo ¿Quieres drogas. drogas?
Sí, no, yo le quiero agradecer mucho, Erika, gracias, Blanca, Carlos, que está aquí en la parte técnica, Morgan echándonos porras con una cerveza en su mano. Muchas gracias, de verdad le he pasado increíble, me ha gustado mucho. Ni sentí el tiempo, llevamos como 2 horas. No lo he sentido, a mí en la radio me dan 3 minutos para hablar. Imagínate con todo lo que me quedo. Y ahorita lo pude decir, pero les agradezco y mucho éxito en el podcast. Nos veremos cuando ya tengan los millones de seguidores aquí con el Cojo Feliz y el tío Robert. Ajá. Estaría Aquí vamos a andar. ¿Qué traes, bandita? Trans bandita, entonces, no, felicidades y nuevamente gracias. Muchas pues, gracias. Chingón. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y... No, invítenme a otro tema, el que quieran. Mira, aquí ya tengo en mente a otros 3. Sí, no, de hecho sí. Lo que me digan, la neta sí. Jalados. Ok, vente. Sexo, drogas y rock and roll. Por separado, ¿eh? Por Sí, separado. no juntos, por Bueno, separado. pues podemos experimentar todos por cada uno, ¿no? Así como primero uno, luego otro, pero ahí vamos, Sí. poco a poco, ¿no? Sí, sí. Porque todo lleva su tiempo. Claro, pero gracias, plebes, neta. Bueno, Qué chingón, muchas gracias. Igual vamos a ustedes. agradecerte de que al fin te sentaste en la silla Tenemos de a las una famosa huevos. aquí que ya estuvo con el Cojo Feliz, ahí la pueden seguir, también la pueden ver. A ver, danos tus redes sociales. Bueno, el Face, bueno, Dinora Chiquete. El Instagram es Zoética, sigue siendo mi nickname desde hace como 11 años. Zoética es con Z. Sí, de Zoé. De Zoé. Amo a Zoé, me encanta la banda de Zoé. Zoética y al final es con K. Zoé, Z-O-E-T-I-I-K-A. De la Ajá. mujer. Ay, sí, Zoé. Ajá. Ese, pero también. Ese es en Instagram. Ese es en Instagram, ajá. Pero mi Face, ahí tengo todo público. Pero Ahí ¿te pueden- siguen tus fans? Es en El Facebook. OnlyFans. Ah. Ese es el OnlyFans. Ajá, no. Todavía no tengo. Ya me pidieron, pero todavía no me he atrevido. Ahí está. El oldie Ahí fan. está, en stand-by. Ajá, sí, pero ahí vamos. No, pero ahí sí, esas son las redes. Ajá. Pero en Y Facebook es más. manejo otra que ahorita no tiene nada que ver, pero Jesús Malverde Oficial. Ajá, ahí ese sí le super muevo. Plebes, si quieren saber más de la historia de Jesús Malverde, Sí, Jesús Ok. Malverde Oficial, Facebook y Instagram. Ajá. Y también ahí le muevo a las redes sociales de la Orquesta Sinfónica, que es Sinfónica Sinaloa, nada más. Ahí, eso. Ahí está. entonces Y de la Sierra al Mar, que es el programa de la radio, 97.7 los ahí sábados. también ya lo pueden escuchar en la radio, ¿no? Sí, claro que sí. Todos los sábados a la 1. Una PM, ¿no? 1 p.m. de 1 a 2, claro. Genial. Sí. 13 horas. 13 horas, sabatino, chingón. Qué largo programa. De 13 El horas. documental. La peli, ahora sí. Gracias. Ya. Sí, Gracias bueno, a ti. a ti, ¿A mí ¿no te pueden seguir? En la casa. ¿En tu casa? No, para que los pies hagan caso. En el taller en oficinas. Que te sigan. Ah, qué buena Vamos ahí. medicina. Ah, qué buena medicina. Las redes de mujeres con huevos. Ajá, mujeres con huevos tienen. Sí, ya las sigo, claro que sí. Facebook, ajá. Sí, pues Mujeres con Huevos tenemos nuestras redes en Instagram, Mujeres con Huevos con W. Y en Facebook, Mujeres con Huevos, también nos pueden seguir. Y también tenemos nuestro correo por cualquier cosita que nos quieran mandar. Esta Viper. aclaración, quejas siempre va a haber, gracias. Y bueno, también nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Porque estamos en Spotify. ¡No! Sí, güey. ¡Qué chingón! Patrocinen las caguamas. Pues esperamos que nos chingón, patrocine ¡Qué Catablanca, chingón! Niño, quien quiera, aquí usted. Miller, Estelar. Chito Layana a la vez. Aunque sea Tecate. Aunque sea. Light, aunque sea. Light, pero sí. Lo que sea. Pues estamos agradecidos con todos, con la vida y pues que nos da la oportunidad de estar haciendo esto, ¿verdad? Así es. Tenemos Y, la libertad de hablar. ay, sí, sobre todo. Y que no nos callen. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, plebes. Hasta el Gracias, 24. chao. Gracias, Chao. nos queremos.